última parte de esta entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, también militante de Acción Democrática. Hablábamos un poco antes de entrar en materia electoral de la situación de los migrantes venezolanos, no solamente en El Salvador, usted hablaba también de los que fueron enviados a Guantánamo, pero hablamos de la dualidad de mensajes que mantiene el gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, en días recientes dieron un anuncio de que, serían retomados los vuelos de enviar venezolanos de los Estados Unidos a Venezuela, esto de forma regular, esto como un proceso de deportación natural a Venezuela, pero al mismo tiempo se está dando este tema de enviar venezolanos a una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo se sigue interpretando este doble mensaje que siempre sale de los Estados Unidos para con Venezuela? Como parte de un show que se hace todos los días y que pareciera que es la manera de gobernar del nuevo presidente de los Estados Unidos. Hace pocas semanas atrás fueron llevados a Guantánamo una serie de venezolanos también etiquetados como representantes del mal. Horas después de estar en Guantánamo fueron llevados la casi totalidad a Honduras, y de Honduras el Estado venezolano los rescató y los trajo a Venezuela. No te extrañes que en breves días el gobierno salvadoreño, que ya ha señalado que aquellos venezolanos que no son del Tren de Aragua podrán retornar a nuestro país, los vamos a tener de vuelta. La obligación del Estado venezolano, fíjate que estoy diciendo el Estado y no el gobierno venezolano, es asegurar que los venezolanos donde quiera que estén protegidos y estén resguardados en sus derechos. De tal manera que yo invito, exhorto, exijo al gobierno de Venezuela que haga todo lo posible, todo lo necesario para que nuestros muchachos, nuestros hijos regresen a casa. Aquel que haya delinquido en un país extranjero, que pague las consecuencias de ese delito en las instancias de justicia, respetando absolutamente todos sus derechos. Pero los que por una u otra razón se marcharon, que estén en este momento siendo maltratados fundamentalmente en un país que crece las políticas y las acciones de rechazo contra los migrantes, que sepan que aquí está su casa y que les esperamos. Bueno, yo no soy experta en estructuras criminales, pero pareciera que se está haciendo una analogía entre las pandillas de El Salvador y el Tren de Aragua, pero es diferente un cártel, el Tren de Aragua, las pandillas, estructuras diferentes y formas de operar diferentes. Tienen una estructura diferente y que tienen un historial terrible. Pareciera que por el hecho de tener un tatuaje están siendo tratados. Ver dos entrevistas de dos muchachos de Aragua cuyas familias han señalado que lo único que de alguna manera los etiquetó fue porque en su pasaporte naturalmente aparecía nacido en Maracay, Estado Aragua, y tenían algo de tatuaje. Entonces, por el solo hecho de eso, lo etiquetaron como miembros de ese tren que tiene que ser cualquiera de sus integrantes que delinque castigado, pero no podemos etiquetar a los venezolanos con ese calificativo y mucho menos a los aragüeños, que son un pueblo extraordinario. También otra de las solicitudes que ha hecho Diosdado Cabello es conocer los expedientes de estos venezolanos que están siendo llevados a un tercer país, pero hay mucho hermetismo. ¿Cómo se espera que puedan ser compartidos los expedientes cuando se está haciendo un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos? ¿Cómo estaría el gobierno de Venezuela pudiera meter la lupa dentro de esos documentos? Yo más que detalles, que naturalmente no los tengo, lo que reitero es mi exigencia. El gobierno de Venezuela tiene que hacer todo lo necesario para que nuestros hijos, nuestros muchachos y muchachas que están en el extranjero, que quieran retornar o se sientan amenazados o estén siendo perseguidos injustamente, regresen al país. Ese debe ser el mayor esfuerzo y debe unirnos a todos para que vuelvan a casa. También pareciera que esto trae una consecuencia natural, que es la unidad de los venezolanos, porque la preocupación que tienen con respecto a estos venezolanos que están en el extranjero no tiene que ver con si son del oficialismo o son de la oposición. Pareciera que la consecuencia no deseada, pero termina sucediendo por precipitación, es la unidad nuevamente de los venezolanos luego de un grave proceso de polarización. Que tiene que ser así, tiene que unirnos a esta circunstancia que es particularmente grave. Yo estoy seguro que a ninguno le preguntan que si votó por uno o por otro, o que si es oficialista u opositor. Basta el que parezca a juicio de cualquier funcionario policial, de seguridad, judicial de los Estados Unidos, que reúne los criterios que ha establecido el decreto infame que se aprobó hace pocas horas para que te deporten en las peores condiciones. Este hecho es una demostración más de que los venezolanos todos tenemos que unirnos en procurar el mejor futuro del país. ¿Cómo cree usted que esto repercute en el panorama electoral en Venezuela? Bueno, habrá que verlo naturalmente de cara a aquellos que veladamente o abiertamente están defendiendo ese tipo de política.
Porque lo triste de todo esto es que haya venezolanos que desde muchas posiciones participen activamente para que estas situaciones se den. Yo no veo a ningún mexicano, yo no veo a ningún canadiense aplaudiendo porque Estados Unidos está aumentando los aranceles sobre determinados rubros. Yo no veo a ningún europeo aplaudiendo porque Estados Unidos está aplicándole nuevos impuestos. Yo no veo a ningún integrante de la Organización Mundial de la Salud contento porque le retiraron el subsidio a infinidad de programas. Yo no veo a ningún integrante de la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia contento porque Estados Unidos se retiró para no acatar las decisiones relativas a derechos humanos. La única parte del mundo donde yo veo a nacionales que están de alguna manera incitando, invitando, facilitando políticas contra todos sus compatriotas, es aquí. Es una situación absolutamente inaceptable, dolorosa, triste, que más temprano que tarde tendrá que ser de alguna manera los responsables severamente castigados. En este momento, los partidos políticos, además de Acción Democrática, usted ha hablado del rechazo que tiene Acción Democrática por esta situación, pero ya han tenido reuniones con otros partidos políticos para actuar en esta situación. En esta situación específica ha habido contacto, conversaciones en el Parlamento ayer, en una sesión especial que se realizó. Aprovechamos unificar criterios en esta materia y dentro de un rato, a partir de las 2 de la tarde, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, como primer punto está la discusión sobre ese tema. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que todos los diputados de la oposición democrática vamos a tener una posición de firme rechazo al decreto recientemente aprobado por el gobierno de los Estados Unidos y más que eso a las políticas negadoras de los derechos humanos y criminalizadoras de los venezolanos en ese país. Diputado, ya para concluir, ¿para qué fecha pudiéramos tener mayores conclusiones de los detalles de las candidaturas que están acordando entre partidos políticos de cara al 25 de mayo? Porque constantemente vamos actualizando cómo van las conversaciones, vamos actualizando cómo van esos acercamientos, pero ¿hacia qué fecha ya pudiéramos tener mayores conclusiones acerca de estas candidaturas posiblemente unitarias? Bueno, si te respondo desde el punto de vista personal, te diría que para mí la mejor fecha fue ayer, pero bueno, no fue ayer, entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Yo tengo una gran confianza que las conversaciones que se están adelantando, unas bilaterales y otras multilaterales, podrán producir prontamente resultados. Yo tengo una gran confianza en el liderazgo de Bernabé Gutiérrez, de Juan Carlos Alvarado, de Timoteo Zambrano, de Javier Bertucci, de Luis Parra y de Brito. Tengo una gran confianza en el liderazgo de Ramón Adodremán, de Claudio Fermín, del alcalde Duque, el alcalde Ferreira. Estoy nombrando de los líderes de la oposición democrática, y me salté algunos, es cierto, pero que sé que están empeñados en que se logre la mayor unidad posible para que los venezolanos puedan el 25 de mayo garantizar que en las gobernaciones, en el Parlamento Nacional y en la legislatura regional se produzca el cambio que todos deseamos. ¿Cree usted que la situación de migrantes, de Chevron, que todas estas situaciones que se van dando paralelo a lo que es la campaña o la pre-campaña, pueden ser distractores para finiquitar esos acuerdos entre la oposición? No, en el caso nuestro no, porque tenemos una posición firme. En cuanto a los migrantes, ya lo dije, otra vez hasta el cansancio, somos absolutamente solidarios con los venezolanos que están en el exterior y rechazamos de la manera más genérica lo que está sucediendo contra ellos. Y en el caso de Chevron, de Eni, de Repsol, de Halliburton, de Slumber, de todas estas compañías que están siendo limitadas su gestión en razón de la suspensión de su licencia, también nuestro rechazo es absoluto, porque quien se perjudica es el país, quien se perjudica son los venezolanos en general. Tú acabas de afirmar que en el tema migratorio los deportados a nadie le preguntan de qué partido es, los deportan y listo, y los atropellan y listo, y los encarcelan y listo, pero en el caso de la suspensión de las licencias petroleras, los perjudicados somos todos. Las consecuencias de lo que se está haciendo contra la industria petrolera la vamos a pagar todos y entonces eso nos obliga a unirnos. La oposición parlamentaria, la oposición democrática tiene una sola posición en esa materia, por eso que tengo una gran confianza, más que esperanza, que tengamos la capacidad de unirnos y de defender lo que son las posturas más importantes de Venezuela. Agradecidos como siempre de su visita en Primera Página, diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez. Allí ya está detrás de cámara uno de los que usted mencionó, Timoteo Zambrano, diputado también a la Asamblea. Es nuestro siguiente entrevistado. Que le hice campaña. Es nuestro siguiente entrevistado junto a Carlos Peñalosa. Hacemos una pausa, a la vuelta más de Primera Página.